Buen día a todos. Soy el profesor Eistan Cuya Ochoa. El tema que vamos a desarrollar el día de hoy es relaciones de parentesco. Para hacer más fácil la comprensión de este tema, utilizaremos los siguientes criterios. El primero será realizar la lectura del problema en forma inversa de la parte final a la parte inicial. El segundo criterio, identificar las generaciones que intervienen en el problema. Mientras que en el tercero, para determinar la cantidad mínima de personas, debemos hacer que una misma persona cumpla varias funciones a la vez. A continuación resolvemos los problemas de la práctica. Problema número 1. La señorita Josefina, al mirar el retrato de un hombre, le dijo a su padre: la madre de ese hombre era la suegra de mi madre. ¿Qué parentesco hay entre la señorita María y el hombre del cuadro? Hay que hacer la aclaración en este problema de que María en realidad es Josefina, por lo tanto la pregunta del problema es: ¿qué parentesco hay entre la señorita Josefina y el hombre del cuadro? Muy bien, tenemos en claro de que para resolver los problemas de relaciones de parentesco se tiene que utilizar el procedimiento de la lectura en forma inversa, de la parte final a la parte inicial. También se complementa con determinar si en el problema está hablando de una generación, dos generaciones, tres generaciones, dependiendo del tipo de problema que estés enfrentando. Aparte de ello, cuando los problemas me pregunten cantidad mínima de personas, lo que vas a hacer es buscar que una misma persona cumpla varias funciones a la vez. En este caso, en el problema número 1, la lectura es en forma inversa y recuerde que estamos indicando primero con Josefina. Josefina. Haciendo la lectura inversa, dice mi madre. Ubicando a Josefina, mi madre estaría en la generación anterior. Luego dice la suegra de mi madre. Si Josefina hace referencia a la suegra de su madre, para que sea la suegra de su madre significa que debe ser la madre de su padre. Por lo tanto, ubicamos al padre, luego a la madre de mi padre, y ella vendría a ser la suegra de mi madre. Sin embargo, cuando regresamos a la parte inicial del problema, Josefina, al mirar el retrato de un hombre, le dijo a su padre: la madre de ese hombre es la suegra de mi padre. La madre de ese hombre. La madre de ese hombre que está viendo en el retrato, la madre de ese hombre es la suegra de mi madre. Por consiguiente, el hombre que está en el retrato vendría a ser mi padre. Solamente basta terminar el problema haciendo la aclaración por qué pusieron en este paréntesis que es hijo único. Es que si esta madre hubiese tenido otro hijo más, el hombre del retrato podría haber sido mi padre, como también podría haber sido mi tío. Para evitar esa confusión es que han hecho esta aclaración. A la pregunta, ¿qué parentesco hay entre la señorita Josefina y el hombre del cuadro?, vendría a ser como respuesta hija y padre. Problema número 2. ¿Qué es con respecto a mí la única hermana del cuñado del único hijo del abuelo paterno del único yerno del esposo de la madre de la única hermana de 5 años de mi esposa? Muy bien, en este problema hacemos la lectura en forma inversa, de la parte final a la parte inicial. Cuando dice mi esposa, voy a considerar yo, mi esposa, relación de pareja. La única hermana de 5 años es mi esposa. Ubico a mi esposa y a su hermana que tiene 5 años. La madre de la única hermana. La madre de la única hermana de mi esposa. Por lo tanto, también es la madre de mi esposa. ¿Sí? Tenemos aquí a la madre. El esposo de la madre. Ubicas la pareja, el esposo de la madre de mi esposa. El yerno de ese esposo. Bueno, si es el padre de mi esposa, por lo tanto, yo vengo a ser su yerno. El único yerno, entonces se ratifica, el único yerno. El abuelo paterno del único yerno, o sea, mi abuelo paterno. Para que sea mi abuelo paterno, tiene que ser el padre de mi padre. Ubico a mi padre, el padre de mi padre. Habíamos llegado ya a la parte correspondiente al abuelo paterno, que viene a ser el padre de mi padre. El único hijo de ese abuelo. El único hijo, o sea, mi padre.
cuñado del único hijo. El cuñado, en este caso, vendría a ser el hermano de su esposa. Si él es mi padre, su esposa vendría a ser mi madre y ese vendría a ser el hermano. Luego dice la hermana del cuñado. La hermana del cuñado está haciendo referencia a mi madre. ¿Qué es con respecto a mí? Definitivamente mi madre. La alternativa correcta sería la alternativa B. Problema número 3. Se tiene la siguiente información de una reunión familiar. Javier es padre de Flor. Luis y Marta son abuelos de Arturo. Cecilia es abuela de Flor. El único sobrino de Javier es Sandy. Raúl, quien acaba de ser padre, es yerno de Cecilia y Luis, quienes solo tienen 2 hijos y 2 nietos, en ambos casos, un varón y una mujer. La pregunta, ¿quién es la sobrina de la nuera, de la madre, del yerno, del padre, del tío de Arturo? Bueno, eso no nos vamos a preocupar todavía por este momento. Analicemos cada una de las informaciones vertidas. Javier es padre de Flor. Tenemos ahí 2 generaciones. Luis y Marta son abuelos de Arturo. Luis y Marta son abuelos de Arturo. Cuando me habla de abuelos ya sabemos que hay 3 generaciones. Cecilia es abuela de Flor, también 3 generaciones. En la parte superior estamos colocando en abuelos a Luis, Marta y Cecilia. Mientras que en la parte inferior estamos colocando a Flor. Hasta el momento tenemos ubicado a estas personas. Seguimos. El único sobrino de Javier es hijo de Sandy. Bueno, para que sea su único sobrino, o bien es hijo de su hermana o hijo de su prima. Por lo tanto, Sandy puede ser hermana o puede ser hermana de Javier. La cuarta información me indica Raúl, quien acaba de ser padre, es yerno de Cecilia y Luis. Aquí está indicando que hay una pareja. Cecilia y Luis, quienes solo tienen 2 hijos y 2 nietos, en ambos casos un varón y una mujer. Ubicamos en la parte superior a la pareja Cecilia y Luis. Según lo que ha colocado entre paréntesis, me indica que hay 2 hijos, varón y mujer, y 2 nietos, varón y mujer. ¿Sí? Bien. Raúl, quien acaba de ser padre, es yerno de Cecilia y Luis. Entonces coloco Cecilia, Luis, que ya estaban ahí, su hija. El esposo de su hija tendría que ser Raúl, para que de esta manera sea su yerno. Él acaba de ser padre. Tenemos en esta posición al hijo de Raúl. Luego me dice el problema, el único sobrino de Javier es hijo de Sandy. Entonces hay 2 hermanos o 2 primos. No encontramos primos, entonces estaremos hablando de hermanos, Javier y Sandy. Complementariamente a esto, está determinando que son los hijos de quién, de Cecilia y Luis, cumple con las condiciones anteriormente dadas, tiene 2 hermanos y su único hijo, su único sobrino de Javier, lo tenemos ya ubicado, vendría a ser el hijo de Raúl. ¿Qué más? Luis y Marta son abuelos de Arturo. Luis y Marta son abuelos de Arturo. En la parte inferior, el varón al cual hacen referencia es Arturo. Luis es su abuelo. Claro, es abuelo por parte de madre, o sea, abuelo materno. Me dice también que Marta es abuela también de Arturo, pero Marta no es su pareja, sino vendría a ser la madre de Raúl. Entonces, cuando en el problema me dice que Luis y Marta son abuelos, recuerda que los abuelos no necesariamente son pareja. Tenemos a Luis, abuelo por parte de la madre, y tenemos a Marta, abuela por parte del padre. Javier es padre de Flor. Ubicamos el nombre Javier, ¿sí? Y es padre de Flor, que vendría a ser la segunda nieta. Cumpliendo con todas las condiciones que ha dado el problema, que tenemos a Cecilia y Luis como pareja, que han tenido 2 hijos, 2 nietos, ambos varón-mujer, ¿sí?
Bien. ¿Qué es lo que me pregunta el problema? ¿Quién es la sobrina de la nuera, de la madre, del yerno, del padre, del tío de Raúl? Ya sabes que en estos problemas lo que tienes que hacer es la lectura en forma inversa. Primero ubicas a Arturo. Tenemos a Arturo, el tío de Arturo. Si hablamos del tío de Arturo, estamos hablando de Javier. Además, el padre del tío de Arturo. El padre vendría a ser Luis. Luego dice el yerno del padre. El yerno de Luis es Raúl. La madre del yerno, la madre de Raúl, es Marta. La nuera de Marta, la nuera vendría a ser la esposa de su hijo, que viene a ser Sandy. La sobrina de esta nuera, la sobrina de la nuera, vendría a ser la hija de su hermano Javier, que en este caso, ¿quién es? Flor. La respuesta Flor y la alternativa sería C. Problema número 4. El hijo de Betty está casado con Diana, quien es hija de Elena, la cual es abuela de Félix y suegra de Carlos. Si Diana es hija única y a la vez es nuera de Alex, ¿qué proposición es falsa? A ver, vamos por partes. Me dice, el hijo de Betty está casado con Diana. El hijo de Betty está casado con Diana. O sea, tienes ubicado a Betty y tienes ubicado a Diana. ¿Quién es hija de Elena? Diana. ¿Quién es hija de Elena? Recuerda que cuando lees de esta manera, cuando dice quién es hija de Elena, se está refiriendo a la última persona que mencionaste, en este caso Diana. Entonces tienes Diana, ¿quién es hija de quién? De Elena. Entonces estamos hasta este punto, Elena. La cual es abuela de Félix. La cual es abuela de Félix. Para que sea abuela de Félix, tendría que ser el hijo de su hija. Por lo tanto, ubicamos aquí a Félix. Y suegra de Carlos. Para que Elena sea la suegra de Carlos, quiere decir que Carlos se casó con su hija, Diana. ¿Está? La relación entre ellos, Elena es suegra de Carlos. Si Diana es hija única, eso para que no aparezca otro yerno, esa es la precisión en sí, y a la vez nuera de Alex, Diana es nuera de Alex, para que sea nuera de Alex, me está indicando el problema que Alex vendría a ser el padre de Carlos. Listo. Bien, finalmente, en el problema me pide determinar de las alternativas qué proposición es falsa. En la primera, Félix es nieto del padre de Carlos. Félix es nieto del padre de Carlos. El padre de Carlos es Alex. Félix su nieto, sí, verdadero. Carlos es hijo del suegro de Diana. Carlos es hijo del suegro de Diana. Diana, su suegro es Alex y Carlos es su hijo. Eso es verdadero también. La nuera de Betty es madre de Félix. La nuera de Betty es Diana. ¿Y es madre de Félix? Sí, verdadero también. En la alternativa de el padre de Carlos es esposo de Elena. El padre de Carlos es Alex. Y es esposo de Betty, más no de Elena. Por lo tanto, esa es la alternativa falsa. Respuesta, lo falso es que el padre de Carlos es esposo de Elena. El último, de todas maneras, para analizarlo, Alex es suegro de la madre de Félix. Alex es suegro de la madre de Félix, su madre, y el suegro de su madre es Alex. Muy bien, también sería verdadero. La alternativa D sería la respuesta.